De antemano, a nombre de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, queremos extender principalmente un agradecimiento al grupo de Izquierda Unitaria que nos ha hecho la invitación, a Joao, a Tani y demás compañeros que hicieron posible nuestra comparecencia, digamos, a este escenario, y desde luego pues un saludo muy especial a nuestros compatriotas del proceso constituyente de exiliados y perseguidos por el Estado colombiano. Pues cuando nos hicieron a nosotros, digamos, la invitación justamente a comparecer a este espacio para hablar del tema de las víctimas en el marco del proceso de paz, pues realmente nos daba a nosotros para construir casi que un tratado sobre este particular. Pero digamos, llamó mucho más la atención, efectivamente, como lo decía Julián, si no estoy mal, Julián Mejía, pues para nosotros llamó más la atención cuando por primera vez en la historia, según nos dicen nuestros compañeros que llevan ya un buen tiempo viviendo en el exilio, un funcionario público, en particular el embajador de este país, asiste o comparece, digamos, ante una petición, digamos, en este caso, por parte del grupo de Izquierda Europea y de los compañeros que han venido haciendo exigencias históricas al tema de restablecimiento de los derechos de las víctimas y desde luego a resolver el tema del exilio político. Entonces, pues de antemano saludar, agradecer el espacio. Digamos, yo no pretendo tal vez hacer un recuento como el que hizo el doctor Jaramillo sobre lo que se hizo o no se hizo en el acuerdo, cómo se hizo o no se hizo. De alguna u otra manera eso ya es lo que se acordó y bueno, creo que todos absolutamente los que están en este escenario siguieron muy de cerca y han seguido muy de cerca todo lo que fue el proceso de lograr la construcción del acuerdo para la construcción de una paz estable y duradera, ¿cierto? Lo que nos referiremos nosotros. A un año de implementación, en el Teatro Colón de nuevo, las partes de nuevo se sentaron a hacer un pequeño balance. De ahí salía la famosa frase del gobierno nacional sobre el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Algunos opinaban que ni siquiera el vaso existía como tal. Pero podríamos hacer un balance efectivamente de los acuerdos a la fecha de hoy. Yo creo que lo primero que hay que partir es que efectivamente si se quiere, existe un punto, que es el punto 5 de implementación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, pero que este punto hay que analizarlo en su integralidad, es decir, no es posible hablar de víctimas si el resto de los 4 puntos se acaban. Efectivamente, como lo mencionaba Sergio, tal vez este es un punto nodal, un punto del cual adquiere la mayor cantidad de opinión, pero es imposible hablar de reparación a las víctimas sin poder desempeñar o desarrollar de manera integral y simultánea el acuerdo en su conjunto. Es decir, no es posible nosotros hablar de garantías cuando la reforma rural integral pues está prácticamente que en ceros. Es imposible hablar de reincorporación de las FARC, es imposible poder hablar de resarcimiento a las víctimas cuando ni siquiera se tiene unos mínimos en el marco de la reincorporación de los miembros de las FARC. Es decir, hay un mínimo que tiene que ver con las garantías de seguridad jurídica y de seguridad física, sin los cuales no es posible, si se quiere la palabra, una transición medianamente exitosa. Es decir, no es posible que un acuerdo de paz sea exitoso si a un año y 2 meses de su implementación 36 excombatientes han sido asesinados. Es imposible hablar de implementación efectiva ni de garantías de no repetición cuando después del 1 de diciembre del 2016 más de 200 líderes sociales han sido asesinados. Es decir, el conjunto del acuerdo hay que verlo efectivamente en su integralidad, más allá del desarrollo del punto de víctimas, del punto de la Comisión de la Verdad o de los puntos específicos y temáticos. Es decir, el acuerdo en su conjunto por eso es un acuerdo integral y no es posible hablar de reparación y de garantías si los otros puntos del acuerdo no se desarrollan. Es decir, no hay posibilidad de hablar de garantías para las víctimas si se les veta la participación política a las organizaciones de víctimas. Aunque no está en el punto como tal, pues es claro que excluir a las organizaciones de víctimas de una participación diferenciada como una acción afirmativa para que estos puedan participar tanto en Cámara como en Senado, participar, porque históricamente ha habido una negación de sus derechos, pues de alguna u otra manera no habla bien de que la implementación se está haciendo como insiste tanto el gobierno como la piedra angular del acuerdo. Es decir, si la piedra angular del acuerdo efectivamente son las víctimas, seguramente la implementación legislativa no hubiese tenido ningún problema. Es más, seguramente no se hubiese dado ni siquiera el famoso llamado plebiscito, porque era un acuerdo y en eso se insistió en esta famosa
frase latina de pacta sunt servanda, que hoy está, digamos, el Estado colombiano casi que echando por la borda y que viene incumpliendo, digamos, con lo que se acordó. Pese a ese panorama de diversos incumplimientos que ustedes pueden encontrar, absolutamente todas las organizaciones hicieron sus balances a un año de la implementación y todas pues daban por sostenido algo que sí es muy importante y que en este caso las FARC tenemos que resaltar y tiene que ver con la seriedad del cumplimiento de la palabra y de los acuerdos por parte de la ex insurgencia de la FARC en absolutamente todos los puntos del acuerdo. Ni una coma se ha saltado, digamos, las FARC el cumplimiento de todo lo acordado. Incluso ha ido un poco más allá en las obligaciones, digamos, que ha adquirido en el marco del desarrollo de los acuerdos, sobre todo en materia de víctimas, justamente. Creo yo que es importante señalar que a diferencia del Estado colombiano, las FARC ha venido y es quien ha venido poniendo el tema de las víctimas en el centro del debate, no solamente con el tema de las curules de las víctimas para las próximas elecciones de las diferentes corporaciones, sino en general en todo lo que tiene que ver fundamentalmente con las medidas tempranas, ¿cierto? Particularmente estoy ahora justamente metido en el grupo que viene trabajando en las medidas inmediatas en lo que tiene que ver con la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas justamente, y es efectivamente sorprendente cómo el Estado colombiano, la ausencia de voluntad real del Estado colombiano viene decepcionando aún más, digamos, las expectativas que logró generar el proceso de constitución de una unidad específica que se dedicara a la búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Yo sé que no se trata, digamos, de hablar de cifras, el tema de las víctimas siempre se trata de poner en términos de números, pero también hay que ponerlo en términos de procesos también, y al día de hoy, en el marco de un proceso especial humanitario que se puso antes de la entrada en funcionamiento de la unidad de búsqueda, que entre otras cosas, la expresión, digamos, muy coloquial nuestra viene siendo el patito feo del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación, porque ni siquiera nombramiento formal existe de la directora de la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, a la fecha existe. Se adelantó a petición de las FARC instalar lo que es el proceso especial de medidas humanitarias, donde las FARC en todos sus espacios territoriales anteriores, zonas veredales, viene recopilando la información que dé con el paradero de personas que han sido reportadas como desaparecidas con ocasión al conflicto armado, trátese, digamos, del actor que sea. Las FARC ha hecho entrega de más de 72 casos, con más de 115 personas que han sido dadas por desaparecidas, que han, digamos, resultado con un esfuerzo conjunto entre el Gobierno Nacional y el Instituto de Medicina Legal y el CICR, con la entrega digna de más de 70 restos de personas que han sido dadas por desaparecidas de manera unilateral, las FARC, versus hasta el momento no encontramos los 10 casos que hemos solicitado al Ministerio de Defensa Nacional de guerrilleros que fueron dados de baja en el marco del combate y que sabemos que sus cuerpos están en poder del Ministerio de Defensa Nacional. No ha sido posible, digamos, que sean entregados a sus familiares, pese a que de parte de las FARC se ha hecho entrega, digamos, de manera indiscriminada de los lugares y coordenadas de personas que han sido dadas por desaparecidas, de cementerios para intervenir y lograr plena identidad de los restos de estas personas y poner en marcha toda una serie de medidas previas a la entrada en funcionamiento de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, que, como dije inicialmente, pues lastimosamente hasta el día de hoy no funciona, no tiene presupuesto y ni siquiera tiene formalmente un nombramiento, lo que hace pues retardar aún más la petición, digamos, de las víctimas de dar con el paradero de sus seres queridos, y que pues este era un tema, o que en mi opinión también es un tema que sin lugar a dudas ha generado expectativas, ha generado unas expectativas inmensas de parte del movimiento de derechos humanos y del movimiento de víctimas, que lastimosamente el Estado colombiano en materia de implementación se ha quedado absolutamente corto, como en las demás aristas, digamos, de la implementación. Hay un tema que nos parece a nosotros que es importante resaltar, lo mencionaba también el doctor Jaramillo, y tiene que ver con la preocupación que ha suscitado o que suscita en el marco no solamente de las FARC, sino en general también del movimiento de derechos humanos, todas las reformas y las amputaciones que se han hecho con el comunicado previo al fallo, digamos, de fondo de la Corte Constitucional
Nacional respecto al acto legislativo que reglamenta y crea la Jurisdicción Especial para la Paz. Como lo reconoce el Gobierno Nacional, se han hecho cambios, y no son cambios menores, es decir, no es el cambio tal vez como lo enunciaba el doctor Jaramillo, de que en general se mantiene el acuerdo en su generalidad, sino que efectivamente sí hay unos cambios contundentes a lo que se acordó en la base. ¿Sí? El tema de los terceros no es menor, ¿cierto? Porque cuando estamos hablando de terceros en el marco de este capítulo nefasto de la historia colombiana, pues estamos hablando básicamente de los financiadores y facilitadores del paramilitarismo. A los terceros que facilitaron la insurgencia en este país, pues básicamente todos fueron procesados, es decir, la justicia en Colombia operó fundamentalmente en combatir a la insurgencia en todos sus niveles, en el ámbito jurídico y en el ámbito militar. La impunidad, o los nichos de impunidad fundamentalmente están dirigidos a esta parte del establecimiento. Las sentencias contra terceros que facilitaron el paramilitarismo se pueden contar, yo creo, con las dos manos, versus las sentencias que han condenado incluso a inocentes. El día de hoy, pues, sé que no tiene que ver mucho con el tema estrictamente de víctimas, pero el día de hoy que la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común tenga en sus cárceles más de 500 personas privadas de la libertad, pues nos hace el partido político con más prisioneros políticos en Colombia, de entrada, pese a que existe una ley de amnistía que los debió haber puesto en libertad hace más de un año, ¿sí? 1 año y 2 meses después, pues lamentablemente también estas personas siguen privadas de la libertad. Y no solamente los miembros de las FARC, sino también personas que por habitar zonas de confrontación pues están privadas de la libertad porque supuestamente son miembros de las FARC y me han dicho, hombre, es que yo no soy de las FARC. Y lastimosamente pues aún están privadas de la libertad. Es decir, lo preocupante aquí del asunto es que la Jurisdicción Especial para la Paz, cuando fue pensada, justamente se pensó para atacar el fenómeno de la impunidad, y justamente estas estocadas que se le empiezan a dar ya no solamente desde el legislativo, sino desde el judicial también, pues empiezan a causar, digamos, un derramamiento que permite y posibilita, digamos, charcos de impunidad en los cuales se podría ahogar básicamente también este proceso, que fue un proceso incluso que escuchó no solamente hasta 60 víctimas que participaron de las audiencias, sino en general todas las consultas que se hicieron en las regiones frente a la participación y el tratamiento integral, no solamente de la justicia en términos de cárcel, sino fundamentalmente la justicia en términos de verdad, y es justamente lo que se está tratando de excluir cuando estamos hablando, no de que en Colombia decir que una persona no está obligada a algo, básicamente que es excluirla de aquel bar, ¿cierto? Y cuando tú le obligas a no comparecer ante la justicia, pues básicamente estás posibilitando y legitimando que una parte de la verdad pues se esconda, ¿cierto? Y esto va muy articulado también a un debate muy fuerte que hemos tenido en los últimos meses de la implementación en el marco de la Comisión de la Verdad y el Esclarecimiento, y es con una fuerte oposición de parte del sector defensa en desclasificar archivos que permitan la documentación real de qué es lo que sucedió en el conflicto. Es decir, es una comisión del esclarecimiento de la verdad que tambalea en tanto los instrumentos que dispone pues básicamente son insuficientes. Hay una negativa, unas cláusulas que permiten que la información no sea desclasificada y por tanto tampoco sea difundida. Es decir, una comisión del esclarecimiento de la verdad que poco va a esclarecer verdad si no se suspenden o levantan, digamos, estas restricciones que apenas son obvias en el marco de un proceso que pretende dar cuenta de los hechos, por lo menos los más victimizantes, en el marco de más de 50 años de confrontación, y el no poder acceder o disponer de la información que existe en las bases de datos fundamentalmente del sector defensa, pues básicamente va a ser más compleja la posibilidad de documentar efectivamente cuáles son los hechos que ocurrieron en el marco del conflicto. Hay un tema que es aún mayor preocupante, y creo que, no recuerdo quién era el que lo preguntaba, frente al tema del presupuesto para las víctimas, creo que eras tú, frente al tema del presupuesto de las víctimas, y es algo que efectivamente a nosotros también nos preocupa. En el marco de los acuerdos se estableció un punto que tiene que ver con su financiación, es decir, bueno, acordamos todo esto y todo esto, pues, ¿con qué se hace? Entonces, bueno, se estableció una comisión para, ahí sí como decimos en Colombia, echarle calculadora cuánto es que cuesta, digamos, la implementación efectiva de este proceso de paz,
Y pues básicamente hay una cifra sorprendente que se analizaba en el marco del Plan Marco, que es justamente el plan sobre el cual las instituciones del Estado empezarán a ejecutar y a gestionar los presupuestos, articulándolo a la política pública del Estado colombiano para dar cumplimiento con el acuerdo. Y hay una cifra que es escandalosa, me la comentaban ayer justo que cerraron este punto del Plan Marco, el día de ayer en una reunión de la comisión, y hablan de que de los 120,5 billones de pesos que se formularon en el marco del Plan Marco para la implementación de los acuerdos, el 3,3% está dirigido al tema de víctimas. Es decir, una participación pues que escasamente llega a los 4,1 billones de pesos de todo la planeación. Es decir, vamos a seguir haciendo más planes, más desfinanciados que en última lo que van a terminar es básicamente que desilusionando y dejar por fuera, digamos, las expectativas que tiene el universo de víctimas frente a este punto. Es decir, las FARC estaba proponiendo que solamente el sistema integral y el punto específico a los temas relacionados con víctimas tendrían que estar por encima del 20%, 20 puntos de financiación del Plan Marco. Y lamentablemente el gobierno nacional, hay que decirlo además de manera unilateral, cerró el Plan Marco asignando, digamos, en términos de su planeación, un presupuesto que todavía ni siquiera llega a los 3,5 puntos de financiamiento, ¿cierto? Es decir, el tema fiscal para la implementación, pues básicamente sí es un tema preocupante, porque seguramente en términos de la financiación, como siempre, se tratará de destinar con los mismos recursos ordinarios y tratar de suplir las demandas y las políticas que quedaron establecidas en el punto de víctimas del punto 5, no solamente lo que tiene que ver con la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, sino adicionalmente lo que tiene que ver con la Jurisdicción Especial para la Paz, el tribunal, el funcionamiento de este tribunal, la comisión de esclarecimiento, pero adicionalmente estos tres instancias o instituciones u organismos pues se adoptaron y se acordaron también unos puntos que tienen que ver con el punto 3 de garantías de seguridad y protección, que no son solamente para los combatientes de las FARC, sino que en general también se acordaron para las víctimas. A 6 meses de finalizarse el gobierno de Santos, pues a la fecha aún no está acordado un programa integral que quedó acordado justamente para que organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes de derechos humanos y de víctimas hicieran partícipes de esta propuesta como una apuesta pública, y lastimosamente, digamos, a la fecha ni siquiera hace parte de los órdenes del día de las próximas reuniones en términos de la agenda legislativa que está pendiente. Ustedes sabrán que este año estamos en periodo preelectoral y básicamente la agenda completa, digamos, de implementación está totalmente paralizada, salvo lo que se logró hacer hasta la finalización del procedimiento del fast track, por el cual se hizo la mayor cantidad sobre el cual se hicieron la mayor cantidad, digamos, de implementaciones legislativas en el marco del acuerdo, y los desarrollos normativos y demás. Entonces, en términos de lo que la agenda, tanto de las FARC que se ha logrado establecer con las organizaciones de derechos humanos, pues está básicamente la creación de este Plan Nacional de Derechos Humanos, la creación de este programa de comunidades afrodescendientes, campesinas y de derechos humanos que pueda adquirir, digamos, la discusión de fondo frente al tema de seguridad en los territorios como tal, y una propuesta que quedó congelada y que se venía trabajando con las organizaciones de derechos humanos también, y es la reforma, digamos, a la ley justamente de víctimas, a la 1448, que justamente todas las organizaciones coinciden en que no solamente en tema fiscal, sino en general en tema de planes, proyectos y programas, pues se queda corta en dar una respuesta oportuna y satisfactoria a la atención y reparación de las víctimas. Esos son como, a grosso modo, digamos, algunos datos que preocupan en el marco de la implementación de los acuerdos y que reflejan más allá justamente, porque digamos es muy fácil hacer campaña o es muy fácil socializar el acuerdo, porque efectivamente es un acuerdo de avanzada, pero cuando ya estamos hablando nosotros de la implementación, y creo que como lo decían aquí los compañeros moderadores, pues la fase del acuerdo fueron 4 años muy difíciles, pero lo que hemos visto es que solo este año ha sido el año más difícil del proceso de paz en Colombia. Gracias. As intervenções, Alexander Aguilar, da Associação Nacional de
pasados como Muy buenos días. Como el compañero lo dijo, mi nombre es Alexander Aguilar y vengo en representación de la Asociación Nacional de Desplazados de Colombia, ANDESCOL. No vengo a resaltar lo bello de mi país, sino las atrocidades a las que hemos sido sometidos, y no desde ahora. Con el actual incumplimiento de los acuerdos de paz, tal vez la génesis del conflicto colombiano comienza en el gobierno de Mariano Ospina Pérez, quien combatió y persiguió al pueblo de Colombia por ser de un partido diferente. La vorágine de nuestro pueblo, parafraseando a José Eustacio Rivera, se origina en la defensa del gobierno a las grandes multinacionales que llegan, arrasan y acaban con las riquezas de mi patria. Consecuentes son los desplazamientos, y Gabriel García Márquez en su 100 años de soledad hablaba de las masacres de las bananeras por la Union Fruit Company, y hoy los partidos de ultraderecha dicen que es un cuento. Que es un cuento. Un cuento que dejó no menos de 3.000 muertos. Hemos sido gobernados por no más de 4 familias que se han sucedido en el poder y siguen defendiendo esos intereses de grandes terratenientes. Casos como los departamentos de Guainía, el Meta y el Valle del Cauca. Grandes terratenientes poseen más del 99% de las tierras. El 0,01% de los dueños de las tierras poseen ese porcentaje elevado. En La Guajira, departamento de La Guajira, fue desviado el río Ranchería para regar plantaciones de terratenientes. En el mismo río construyeron una represa, de la cual cada día se gastan más de 14 millones de litros diarios en explotación del carbono, mientras que miles de compatriotas indígenas guayú mueren de sed y son obligados al desplazamiento. Todo esto conlleva, con el conflicto armado que hemos vivido, al desplazamiento masivo de millones de compatriotas, que con ejércitos privados, como los que creó el narcotraficante número 82 de la lista del FBI, al igual que los terratenientes, acumularon millones de hectáreas cuando nuestros líderes han sido asesinados. Las últimas 59 semanas han muerto 72. Me excuso porque llegué hace 3 días y la cifra sigue subiendo. Hoy la compañera habla de otra nueva víctima. Y el fin de semana anterior murió el compañero Temesticles Machado y el Reser de Kia. También fue herida María Cecilia Lozano en el Meta. Y no son líos de faldas ni de linderos, como lo dijo el señor ministro de Defensa. Es un hecho sistemático. La realidad es que el 40% de estos masacres pertenecen a comunidades indígenas o campesinas. El otro 20% militaba en la izquierda, como Congreso de los Pueblos o Marcha Patriótica. El resto de los acreditados eran activistas de causas como reclamación de tierras, despojados. Otra coincidencia más, eran de zonas más afectadas por el conflicto armado, las mismas zonas que nosotros como víctimas reclamamos para las instituciones especiales, que el Congreso hace menos de un mes rechazó. No se sabe quién está detrás de este sistemático exterminio, pero sí recuerdo hoy que así comenzó el genocidio de los compatriotas, cuando masacraron a nuestros líderes y luego vinieron por las masas. La lucha ha sido ardua en los años 90, después de miles de muertos. El gobierno acepta que existen víctimas, promulga la ley 387 de 1997, obliga al Estado a adoptar una serie de medidas que condujeran a atender y prevenir el desplazamiento forzado, pero fue letra muerta. Producto de esta negligencia del gobierno, logramos que la Corte Constitucional se pronunciara con la sentencia T025 del 2004 como norma y marco jurídico de obligatorio cumplimiento. Sin embargo, los gobiernos nunca construyeron políticas públicas, ofrecieron programas inconsultos dictados desde Bogotá que beneficiaban a los políticos como con cuotas de campaña. Jamás coordinaron con los territorios
y esta ley pasó sin pena ni gloria. En esos 14 años ni se previno ni se evitó el desplazamiento forzado. En el año 2011 nace la ley 1448 que reconoce el conflicto armado en nuestro país y por ende unas víctimas. Este hecho significativo de nuestra lucha social hace que se reconozca algo más de 8 millones de víctimas, de las cuales el 87% son desplazadas forzadas. Dicha ley legisló sobre restitución de tierras y hoy, poco más de 6 años, los avances en reparación y restitución son muy lentos. Quienes se vistieron como reclamantes han sido asesinados y o desaparecidos, y quienes han retornado los han revictimizado. Muchos de ellos han sido desplazados, ya que los entes públicos y la fuerza pública los llevan y los abandonan a su suerte en los territorios que nuevamente les otorgan. De los 6 millones de hectáreas de tierra, alrededor del 10% se ha restituido. Los proyectos productivos o de inversión social o se demoran o llegan en llegar o nunca aparecen. Una lenta reparación integral que no se hace como dice la ley, sino está llena de trabas que terminan negando la calidad de víctima, lo que no permite ver el horizonte de una verdadera posibilidad para las víctimas, de las víctimas del desplazamiento y demás víctimas de recuperar su calidad de vida, menos un restablecimiento pleno de sus derechos y el goce efectivo de los mismos. Quiero recordarles que el departamento de Arauca fue la última zona del país donde ingresaron los paramilitares, justo en el gobierno del narcotraficante número 82, asesinando a sus máximos dirigentes sociales. El último representante a la Cámara o parlamentario de la Unión Patriótica, el doctor Octavio Sarmiento Borges, al igual que el parlamentario Alfredo Comenares Chía, los dos representantes del departamento de Arauca fueron asesinados, como lo confesó en su libro, valga la redundancia, Mi confesión, de Carlos Castaño. Era una forma de entrar al departamento, eliminando a las dos cabezas más visibles de la política araucana. Y con esto creaban zozobra e incertidumbre para poder suceder en la gobernación, como lo ha sido confesado por paramilitares desmovilizados ante los jueces que hoy los juzgan. Sus familias fueron obligadas, como lo dijo la hija del parlamentario, a mendigar patria, como hoy muchos de nosotros nos ha tocado en algún momento mendigar patria. Muchos de los araucanos salieron de su tierra luego de las masacres grandes como las de La Cabuya, Santo Domingo, Puerto San Salvador, entre otras, que hoy, 15 años después, el Estado colombiano está siendo condenado. Todo sucedió en el gobierno del que hoy atiza el fuego de la guerra, cual ave de rapiña esperando que caigan los muertos para saciar su sed de sangre. El único problema que tenían los araucanos fue poseer riquezas petroleras. Para que vengan multinacionales a explotarlas, hoy proyectan explotar más de 20 pozos en Arauca, y más del 90% de las familias fuimos y somos víctimas directas o indirectas de la seguridad que un día nos ofreció el gobierno. Volvemos a vivir lo que denunció el caudillo José Eliezer Gaitán, un gobierno arrodillado ante una multinacional y de pie masacrando a su pueblo. Siempre irán a vivir Carlos Octavios y Jorge Eliezer Gaitán. Podrán callar sus voces, pero sus ideas siempre vivirán. Somos Andespol, una organización no gubernamental. Tenemos en nuestro país más de 150.000 afiliados. Construimos tejido humano, hacemos acompañamiento a ONGs que cuentan con recursos. Estamos y seguiremos estando en el proceso de paz. Hacemos trabajo de interpretación e información de los acuerdos. Queremos seguir haciendo equipo con ustedes para llevar soluciones que satisfagan y conlleven el bienestar de nuestros compatriotas. Bienvenidos a estos espacios para dar a conocer nuestro trabajo. Bienvenidos a participar con Andespol de una nueva Colombia. Las víctimas somos quienes sufrimos el rigor de la guerra y repararlas una necesidad latente. Hoy estamos
en un grado de indigencia de más del 32% y el 65% estamos en extrema pobreza. Las víctimas hemos sido revictimizadas cada día más y más. Además, nos siguen asesinando. Reciban un saludo especial de Andesport Colombia y la Mesa Nacional de Fortalecimiento a Organizaciones de Población Desplazada. Muchas gracias. Buenos días para todos y todas. Mi nombre es Aguilar Todaza, directivo de la Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos del Centro de Colombia. Una organización que desde el año 2005 ha venido trabajando en la defensa de los derechos humanos de todo el oriente colombiano. Como ustedes lo saben, el oriente ha sido uno de los departamentos afectados por la guerra. Y en este proceso de paz, como fundación, hemos sido veedores de este proceso. El departamento del Meta es un departamento que cuenta con 28.000 desplazados en su departamento, pero que hoy, después del proceso de paz, nosotros como defensores, con las víctimas, decíamos que ya iba a parar el desplazamiento en este departamento, pero que al día de hoy la realidad es otra. Ya han aumentado el desplazamiento en el departamento, ya que en las últimas semanas del mes de enero ha habido presencia paramilitar en los municipios de La Macarena, Puerto Rico, Vistahermosa, Lejanías, Uribe, Mesetas, amenazando de nuevo a los líderes, a los dirigentes, a los defensores de derechos humanos, diciéndoles que los van a asesinar, que los van a desaparecer, que les van a quemar sus casas, que si es posible les van a quemar sus familias, les van a asesinar a sus hijos. Es una situación muy difícil la que se está viendo en este momento en el departamento. Debido a estas situaciones que yo hoy puedo participar acá, porque un programa de acogida de defensores y defensoras de derechos humanos me trajo a Barcelona por 6 meses, debido a mis amenazas, a un atentado, una cantidad de situaciones que hemos vivido nosotros como organización en el departamento. Debido a toda esta persecución y estigmatización que nosotros tenemos los líderes como defensores de derechos humanos, también tenemos 4 compañeros que están con libertad condicional, directivos de la Fundación incluso. Entonces ha sido una constante persecución que ha venido ocurriendo en el departamento. Yo creo que, como lo decían los compañeros que me precedieron, la situación del proceso de paz para nosotros es algo muy importante, pero que ha tenido una cantidad de trabas que es increíble. Las víctimas creían que con el tema de las instituciones especiales para la paz había una posibilidad de tener unos representantes de las víctimas en la Cámara, pero que el Senado no quiso aprobar esto y que ahí está en stand-by, esperando si se logra o no. Y lo más fácil es que le van a seguir poniendo trabas y eso no se va a dar. Entonces es algo muy preocupante, las víctimas de verdad que no tienen ningún apoyo. Yo creo que nosotros como defensores vemos mucha preocupación. Como decía el compañero acá, nosotros hemos hecho un seguimiento a todo el proceso en el departamento, en las 4 zonas veredales que hay allí, y las FARC realmente han cumplido al punto de la letra todo el acuerdo del proceso, pero que el gobierno es el que ha incumplido con todos los acuerdos y que ha tratado de enredar y incumplir por todos lados. Uno puede ver el tema de más de las zonas de concentración de las FARC en el departamento, y que en este momento hay zonas que todavía, casi todas las zonas del departamento están incompletas, no están terminadas como tal, y que ellos están ahí, a pesar de que les incumplieron por todo, siguen ahí haciendo su resistencia y estando ahí en sus zonas de concentración. Entonces no es porque uno quiera, sino es que verdaderamente el gobierno es el que ha incumplido y ha hecho que muchas cosas se hayan cambiado el proceso. Es algo muy difícil de analizarlo, pero que la verdad en este momento la situación en el departamento de Meta y Guaviare es algo muy difícil. La presencia paramilitar y el tema de amenazas a los líderes y los defensores de derechos humanos es muy bastante difícil. Yo creo que el departamento de Meta muchos lo conocen, que también es una zona petrolera. Yo creo que eso tiene que ver mucho con este conflicto también. El tema del cultivo de la palma, las multinacionales que quieren apoderarse de sus territorios. El tema de la tierra ahorita es muy difícil porque hay un acuerdo de paz, hay un punto en el tema de la tierra, pero que allá ahorita lo que están haciendo es aplicando extensión de dominio a personas que llevan 40, 45, 30 años
siendo conservador de su tierra, entonces ahora los quieren expropiar que por extinción de dominio. Es una situación muy difícil que se vive en el departamento. Pues yo creo que aquí hay mucho que contar, pero la realidad es que dicen que el tiempo está muy corto y quiero tener la oportunidad de darle la oportunidad a otros compañeros que también participen. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Ahora pasamos a este panel de intervenciones de la sociedad civil. Tenemos a Jorge Mejía, de la Constituyente de Exiliados Perseguidos por el Estado colombiano, Belus Canieto, de la organización Vivos, Eliezer Jiménez, del Comité Permanente de los Derechos Humanos, Jaime Cedano, de la Plataforma Andaluza por la Paz en Colombia, y Mario Suárez del Puello, miembro de la Misión Asturiana de Verificación de Derechos Humanos en Colombia en 2017 y concejal de Somos Gijón. Empezamos, somos Gijón. 5 minutos por cada uno y a ver si luego podemos tener un poquito de tiempo de debate. Comienza Jorge Mejía. Bueno, vamos al grano en aras de la brevedad. Los exiliados colombianos constituimos una nación en el exilio. En Colombia, la violencia estatal ha sido dirigida contra el movimiento social, sindical y de oposición política con el objetivo de debilitar o desterrar el ejercicio de la reivindicación social, el ejercicio de los derechos fundamentales. Esto se ha considerado históricamente como una amenaza para la seguridad del Estado. Muchos líderes son asesinados en ejecución de las doctrinas de la seguridad nacional y la doctrina del enemigo interno. Como consecuencia, se ha obligado a cientos de miles de compatriotas a salir del país forzadamente, porque para nosotros el exilio es una forma, un tipo, una modalidad de desplazamiento forzado. Han tenido que salir forzadamente en búsqueda de una garantía que les permita conservar su vida, su integridad personal y la integridad familiar. Esta integridad implica también no solo una seguridad física, una libertad física, sino también la integridad psicológica. El exiliado sufre unas consecuencias en distintos campos de su vida. Hay una ruptura que es colectiva, hay una ruptura que es personal, individual, hay una ruptura colectiva por cuanto se desvincula de los procesos con los cuales estaba trabajando en su país de origen. Los procesos sociales, sindicales, académicos y demás. Y hay una ruptura individual porque hay una escisión con el resto de su familia. Pierde su familia, pierde su entorno, pierde el ejercicio de su profesión, pierde todo. Quien se exilia forzadamente. Estamos hablando de exiliados por razones políticas, por persecución directa del Estado. No estamos hablando del conjunto en general de exiliados. Aquí hay un grupo quizás mayor que el de los exiliados políticos, que es el de los exiliados por razones económicas, a quienes reconocemos nosotros su derecho a buscar una vida más digna en el exterior ante un sistema de exclusión social, de miseria, que los pone al lado del resto de la sociedad. Pero en este caso nosotros estamos hablando de las víctimas del conflicto, de las víctimas del Estado, porque hemos venido pasando una situación desde hace varios años que tiende a solucionar el ámbito de violencia política que hay en el país y que supuestamente debería haber culminado con el acuerdo de paz de La Habana entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP, y el gobierno colombiano en representación del Estado colombiano. Para la constituyente de exiliados perseguidos por el Estado colombiano,
el exilio es un crimen de Estado, porque detrás del exilio está el Estado, por acción o por omisión, por la persecución que establece contra los líderes, contra los representantes de los movimientos sociales, contra los sindicalistas, contra los intelectuales, contra los académicos. Según información de ACNUR, a 31 de diciembre de 2013, el número de refugiados, es decir, exiliados con estatuto de refugio, de origen colombiano, se elevaba a 396.633, casi 400.000, repartidos en 51 países. A esto hay que agregar la cantidad de exiliados que vienen en busca de refugio, o de protección, pero que prefieren no hacer la solicitud como tal, desde el punto de vista formal, y aparecer más bien como inmigrantes económicos para romper con la memoria de hechos dolorosos y para evitar ser estigmatizados. Y tenemos también aquellos refugiados que han adquirido la nacionalidad de los países donde están, porque ante la imposibilidad de regresar a un país en paz y la necesaria permanencia a largo plazo por el resto de su vida con su familia en una nación, en un estado que les ha brindado protección, adquieren, repito, la nacionalidad del país de acogida para poder tener la plenitud de derechos civiles y políticos de este país y sentirse ciudadanos, sentirse que tienen una segunda patria. Aparte de ACNUR, hay organizaciones que también hacen sus propias investigaciones en el campo del exilio. Una de ellas es la Constituyente. Para nosotros tenemos 144.000 exiliados en Norteamérica, 92.000 en Centroamérica, 580.000 en Sudamérica, más de 24.000 en Europa, más de 1.050 en Asia, 680 en África, para un total de 841.000 exiliados. Debería agregar que muchos se exilian por razones bien fundadas y no piden el estatuto de refugiado porque desconocen la protección jurídica existente, desconocen que existe ese estatuto. Las cifras son alarmantes. Contamos con 225.000 personas, 225.000 hijos de exiliados, que son a su vez exiliados, lo que nos llama a hablar de una nación verdaderamente en el exilio. Muy grave considerar que aún después de firmado el acuerdo de paz, la cifra de exiliados se haya incrementado al punto que en 2016, según datos de ACNUR, hubo 4.065 solicitudes de refugio de colombianos, y en 2017 el número se elevó a 16.615, que es lo que hace que luego de pactado el acuerdo de paz se incremente de tal manera las solicitudes de refugio, es decir, el exilio. Debíamos resaltar, quiero resaltar, me estoy saltando párrafos, quiero resaltar también que en el exilio hemos sido víctimas de revictimización, y todos recordamos la funesta Operación Europa del DAS y otras bien conocidas. Ahí termino y quedamos con la reivindicación en concreto para el final, si hay la oportunidad. Gracias, Tania. Vale, muchas gracias.